Bueno, hoy día vamos a tocar el tema, ¿me escuchan, no? ¿Aló? ¿Aló, me escuchan, no? Y Doc, buenas noches, Doc. Sí, Buenas conmigo noches, sí le ya, escucho. ya empezamos entonces. Ya, el tema de hoy es aneurismas de arteria comunicante anterior. En este acápite nosotros vamos a ver cómo clipar un aneurisma de comunicante anterior. Y para empezar ya tenemos que hacer un recordatorio de lo que es la anatomía, ya hemos revisado este tema, los segmentos de las comunicantes, tanto que la A1, los detalles de acá es que quiero que sepan y aprendan que la A1, el segmento precomunicante, es horizontal, ¿no? Como se ve acá en la figura AP. Es horizontal. Y ya el segmento postcomunicante, la A2, que va justamente desde la arteria comunicante anterior hasta el rostrum del cuerpo calloso, es más vertical, ¿no? Es vertical, ¿ya? O bueno, tendencia hacia la verticalidad, ¿no? Ya más adelante el precalloso es el que rodea todo el cuerpo calloso, ya vamos a ver que forma una C, y bueno, el resto de segmentos que no los vamos a tocar, solo mencionamos el supracalloso y el postcalloso. Pero básicamente quiero que recuerden eso, ¿no? Es horizontal y el A2 es más que todo casi vertical, ¿no? Para nosotros entender y saber cómo vamos a clipar un aneurisma, lo que tenemos que hacer es reconocer ciertas estructuras. Y acá el libro nos menciona que son dos estructuras o arterias principales que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Dentro de ellas están, por ejemplo, las primeras dos arterias importantes, que son la A1 bilaterales, ¿no? La A1 bilaterales, ahí hay dos arterias, las A2 también bilaterales, ya son cuatro. La comunicante anterior, son cinco. Estas son las cinco principales arterias, pero no son las únicas. Las otras que hay que reconocer son las recurrentes, bilaterales, las orbitofrontales, ¿no? Y por último las perforantes, que son un promedio de tres perforantes, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que saber de A1 para poder clipar un aneurisma? Primero, que en el 90% de los casos las ambas A1 son simétricas, o sea, en la mayoría de la población. Si hay alguna simetría, se da por una hipoplasia de alguna de las A1, y justamente estas son las que están asociadas a la producción de aneurisma. Ya vamos a ver por qué. El caso que haya una aplasia, o sea, que no haya una A1 de algún lado, es un poco raro, por más que se vea en los angiotem, digamos, ausencia de A1, pero a veces ya en la disección microquirúrgica sí se logra ver la A1, ¿no? Los casos duplicados de A1 son raros, un 2% nada más. Otro detalle importante que tenemos que observar, así como se ve acá en la imagen de la izquierda, que ambas A1 están sobre tanto del quiasma óptico, los nervios ópticos, ¿no? Y en relación con la lámina terminalis. Es por esto que estas ambas arterias A1 van a estar dentro de la cisterna de la lámina terminalis, ¿no? Otro detalle importante de la A1 es que va a dar perforantes, ¿no? Esta es una vista superior, antes superior, y esta es una vista posterior superior, ¿no? Y acá vamos a ver que esta es una vista inferior, mejor dicho. Entonces, estas 8 perforantes son en promedio las que van a salir de A1, ¿no es cierto? Entonces, esas perforantes, en la trayectoria, las relaciones que tiene la A1 con el nervio óptico y el quiasma son importantes reconocerlas porque nos van a dirigir el abordaje y la disección, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto que les mencionaba, si la hipoplasia o el predominio de uno es importante? Ya habíamos revisado que la hemodinamia o la carga hemodinámica que tiene una arteria es importante para la formación de un aneurisma. Es decir, cuando hay alteraciones, cuando una de las dos A1 es dominante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digamos que esta sea acá sea la dominante y esta sea hipoplásica, el flujo va a ser mayor acá y va a tender a producir el aneurisma en relación a su flujo dominante, ¿no? Y va a producir el aneurisma ahí, pero el domo va a estar con dirección contralateral.
Si es el lado es derecho, por ejemplo, el domo va a ir hacia el lado izquierdo. Y justamente esta es la explicación por qué en la mayoría de casos el sangrado es contralateral, porque si se rompe el domo acá, la sangre va a ir hacia el lóbulo frontal del otro lado, contralateral en cruz, ¿no? Siguiendo el flujo de la sangre. Y eso va a ser importante más adelante para ver qué lado vamos a optar nosotros para hacer la craniotomía, si es derecha o izquierda, y sobre todo el control proximal, ¿no? Si es una, si es una dominante la que va a dar la arteria, es lógico que tengamos que tener el control proximal ahí, ¿no? Porque la otra probablemente sea hipoplásica, ¿no? Y el abordaje probablemente también sea de ese lado, ¿no? Ahora, en lo que es la arteria recurrente Heubner, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener acá? Dentro de la recurrente ya hemos visto de todas las perforantes que hay grupos mediales y laterales. Los laterales pertenecientes a la cerebral media y los mediales pertenecientes a A1, A2, ¿no es cierto? Entonces, de los mediales, la más grande es la recurrente. Ya sabemos que pueden ser de A1 o de A2, más frecuente de A2, ¿no es cierto? Entonces, esta recurrente, como se ve en ambas imágenes, es importante reconocerlas porque van a estar acá, como se ve, pegadas al lóbulo frontal, ¿no es cierto? O mejor dicho, con tendencia a estar a ese lado, porque de ahí se van a meter a la sustancia perforada anterior, ¿no? Como se ve en la disección anatómica, ¿no? Vamos a ver que la recurrente va a estar en estrecha relación con A1 y con la comunicante anterior, porque se va a originar, ¿no?, generalmente en la pared lateral de A2, ¿no? O sea, de la A2 proximal. Y va a semejar, entre comillas, que fuera una continuación de la comunicante anterior. Por eso es que la recurrente Heubner va a ser un importante punto de referencia para nosotros llegar a ubicar la arteria comunicante, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que saber es que en las disecciones, en la mayoría de disecciones normales, la recurrente de Heubner se encontraría a 4 milímetros de la comunicante anterior, ¿no? Como se ve en este dibujo didáctico, ¿no? Más o menos 4 milímetros acá estarían haciendo la recurrente. Pero ya sabemos que en las disecciones de in vivo es otra cosa, ¿no? Puede estar duplicada esta recurrente hasta en el 2%, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dirección tiene? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar, ya hemos dicho que el A1 es horizontal y A2 ya viene siendo más vertical. Entonces, si la recurrente es vertical, ¿no? O es antero superior, la recurrente va a tener una dirección. Puede ser anterior a 1 o superior a 1, que son las ubicaciones más frecuentes. Una superior en 60% y una anterior en 40%, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros entrar en el abordaje regional, porque ahí es donde vamos a ubicar. ¿Y justamente por qué? Porque muchas veces se encuentra primero esta recurrente, porque estamos viniendo, ojo, acuérdense de este lado, ¿no? De este lado estamos viniendo, de abajo. Entonces, si va a estar adelante la recurrente, nos vamos a topar primero. O, por ejemplo, en algunos casos donde la bifurcación de la carótida se ha dado muy arriba, vamos a ver que la recurrente va a estar primero que la carótida, como en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver que la recurrente está yendo para abajo, entonces lo vamos a encontrar primero, ¿no? Eh, Acá, bueno, este es un tema que ya lo hemos revisado, ¿no? Nada más para mostrar el nacimiento lateral de la recurrente de Heubner cuando nace de A2 y cuando nace de A1, su nacimiento superior o posterior superior, ¿no? Y va a irse, como repito, a toda la sustancia perforada anterior, en el lóbulo proximal al lóbulo frontal, ¿no es cierto? Ya sabemos que va a llegar al caudado, a la cabeza del núcleo caudado, al putamen, a la parte externa del globo pálido y el brazo anterior de la cápsula interna. Por ende, una lesión puede traernos paresia o plegia de lo que es la cara y el antebrazo contralateral, y si es dominante, una fase de expresión, ¿no? Ahora, estas son las consideraciones generales que tenemos que tener de la recurrente. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta de la comunicante? Todo desde el punto de vista anatómico, ¿no? Entonces, la comunicante, como nosotros vemos, va a tener un diámetro de la comunicante, estadísticamente va a ser a la mitad de A1.
es decir, va a ser más delgada, ¿no es cierto? Pero, como les dije, este es en la mayoría de los casos. Cuando hay aneurismas es porque hay alguna alteración de tipo hemodinámico o estructural. Es por eso que nosotros vamos a ver complejos asimétricos, ¿no? Donde hablábamos ya de esto, donde va a haber una A1 dominante, ¿no? Y el otro lado hipoplásico. Y esa A1 dominante justamente va a hacer que el diámetro de la arteria comunicante anterior aumente con preferencia al lado dominante, ¿no? Es decir, si este es hipoplásico, obviamente la dominante va a tener que irrigar o dar más flujo a la otra A2 del lado contralateral, ¿no es cierto? Ahora, también hay otro tipo de variantes, como puede ser una arteria comunicante anterior fenestrada, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Ahora, esta comunicante anterior puede ser en un tercio de los pacientes doble, un décimo triple, fenestrada, como dije, o accesoria. Y justamente esas son otra de las variables. Por ejemplo, acá tenemos una accesoria. Hay dos, ¿no? Una acá abajo y otra acá arriba. Es diferente a la fenestrada, ¿no? No se olviden, la fenestrada no llega al otro lado, ¿no? Es como una Y. O si no, hace un ojal al medio, ¿no? Pero la accesoria sí llega a comunicar ambas a dos, ¿no? También tenemos una A2, pero que es una A2 accesoria que nace de la arteria comunicante anterior, como se ve acá, ¿no? Acá se ve la A2 accesoria que está naciendo de la comunicante anterior. Hay una A1, hay una A2 derecha, ya hay una A2 izquierda y hay una A2 accesoria. ¿Y a qué se va o a qué se debe estas A2 accesorias, ¿no? O a estas, por ejemplo, que es la ácigos, ¿no? La arteria cerebral ácigos, donde ambas A1 se unen en un tronco común, ¿no? Y más adelante se van a separar en lo que son las callosas marginales o las pericallosas, etcétera, a partir de un solo tronco. O cuando hay una A2, una cerebral anterior hemisférica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la A1 de ese lado solamente va a irrigar a la parte frontal basal. En cambio, la arteria cerebral anterior del otro lado, si bien va a ser una anatomía aparentemente normal acá, pero adelante ya no hay continuidad de la 2 y el otro lado termina supliendo, ¿no? Esta es una cerebral anterior bihemisférica, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben estas variaciones? A los 44 días de la formación de la embriogénesis existe una arteria que es la arteria media del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, esta arteria poco a poco va desapareciendo y va dando fruto a lo que es las arterias A2, ¿no? A las cerebrales anteriores postcomunicantes. Y cuando permanece o forma variaciones, puede formar esta A2 accesoria, ¿no? Es importante ver, porque esta A2 accesoria puede ser desde delgada hasta formar un tronco importante. ¿Y para qué nos sirve conocer todas estas variaciones? Porque al momento de nosotros estar en la disección, si no reconocemos bien las estructuras, podemos llevarnos a un gran error o clipar una arteria que es totalmente perfundible, ¿no? Acá, por ejemplo, otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta son las perforantes, ¿no? Como sabemos, y ya he mencionado, las perforantes de la arteria comunicante anterior son un promedio de 3, ¿no? Y van no solamente hacia arriba, como se ve en esta imagen, ¿no? Que van a la cara anterior de la lámina terminalis, ¿no? De donde las perforantes van a salir de la cara superior y posterior. Ojo, ¿eh? Acordémonos de esto que es importante para después saber dónde está el domo, ¿no? Ya sabemos a dónde van a ir, ¿no? A todas las estructuras que están mencionadas acá, pero en algunas ocasiones también va a haber perforantes hacia abajo, que van a ir al quiasma, ¿no? Van a irrigar a lo que es la superficie superior del quiasma y un poco del nervio óptico, ¿no? Pero es un poco menos frecuente. Los más frecuentes son estas, las posteriores y las superiores, estas de acá, estas perforantes. Y justamente estas de acá son las que nos va a traer problemas al momento del clipaje, ¿no? Dentro de las consideraciones, también nosotros tenemos que tener en cuenta estas dos arterias,
que son la orbitofrontal y la frontopolar, que configuran las 12 arterias que nosotros ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la orbitofrontal, que es esta de acá, ¿no? La vemos acá. Según la descripción, nace la cara también anterolateral de A2, ¿no? Que va a ser la primera rama cortical de la célula anterior. Ya no a 4 milímetros, como dice la recurrente, sino a 5, o sea, 1 milímetro más allá. Justamente esto se describe porque nos puede traer confusiones, ¿no? Al momento del clipaje. Eh, esta arteria tiene un calibre un poco mayor, ¿no? Comparado con la arteria recurrente de Hübner, ¿no? Que solamente es 1 milímetro de recurrente, esta tiene de 2 a 3 milímetros. Y su recorrido va a ser perpendicular al giro recto, ¿no? Y va a ir y al tracto olfatorio, bulbo olfatorio, y va a irrigar toda esta zona frontovasal, ¿no? A diferencia de la otra, que es la frontopolar, fíjense, tiene una dirección más anterior y más en la cara medial del hemisferio, ¿no? Como vemos acá en el corte sagital, ¿no? Vemos cómo están las ramas orbitales y las frontopolares tienen una dirección más, ya están más en la cara medial, ¿no? Ya están más, tienen una dirección más anterior, ¿no? Y esta tiene una dirección todavía más inferior, ¿no? La frontopolar también va a surgir de A2 mucho más lejos, a 14 milímetros, ¿no? Y se dirige a lo que es por la incisura interhemisférica, como les dije en la cara medial, hacia el polo frontal y los giros adyacentes, ¿no? Ahora, entonces, teniendo en cuenta ya todos estos detalles anatómicos importantes, nosotros vamos a pasar a la disección. ¿Cómo vamos a hacer la disección? Primero, escoger el lado de donde vamos a disecar. Bueno, un aneurisma de una arteria comunicante anterior, si es simétrico, ¿no? Por ejemplo, y si el domo es inferior, que es el más fácil, puede abordarse por cualquier lado, ¿no? No hay disquisición. Ahora, si son, por ejemplo, si tenemos que elegir cuál de ellos, de preferencia el derecho, porque es el no dominante, ¿no? Y evitamos el centro del habla, si es que hay alguna lesión. Pero ¿qué pasa? Cuando ya hay asimetría y tenemos que escoger un lado. Como les dije, la mayoría de neurismas, casi un 80%, como menciona acá en el último ítem, están asociados a una A1 dominante. Estas A1 dominantes son muy frecuentes en aquellos pacientes que tienen aneurisma. Entonces, si nosotros tenemos una A1 dominante, ya sea derecha o izquierda, sería ideal entrar por ese lado. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener un pronto control proximal, es decir, nos vamos a topar con la A1 dominante y si tenemos alguna complicación podemos hacer el clipaje temporal a ese nivel y evitarnos, si es que se rompe, evitarnos mayores complicaciones, ¿no? Porque en teoría podríamos asumir que la otra A1 no está dando tanto flujo como esta. Otra, evitar el domo. Si vamos por la dominante, es decir, que vamos a toparnos primero con el cuello, que es la zona más resistente del aneurisma, y no con el domo. Entonces, esa es otra de las ventajas. Y como nos vamos a topar con el cuello, vamos a tener una vista muy favorable del cuello, ¿no? Y tanto de sus dos axilas para poder controlar el hematoma, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro detalle que nosotros podemos fijarnos para elegir el lado si es que hay aneurismas simultáneos? Es decir, si hay un aneurisma de ese lado y también hay un aneurisma, por ejemplo, de cerebral media del mismo lado, podemos optar por el lado derecho o izquierdo, ¿no? Por donde esté el aneurisma cerebral media, ¿no? Bueno, la craneotomía, para clipaje de aneurisma es suficiente una craneotomía arterional estándar. Si es que es un aneurisma un poco más complejo y necesita mayor exposición, se puede optar por un órbito cigomático, ¿no? Que nos puede incrementar la visión hasta un 16%, ¿no? Una vez que ya tenemos la craneotomía y la apertura, todo, vamos a tener 7 pasos importantes en la identificación para realizar la disección, y son los siguientes. Acá ya está enumerado, es la ventaja del libro, que nos explica poco a poco cómo hacer. Si nosotros vemos acá, es una craneotomía derecha, ¿no? Y al entrar por una craneotomía derecha, yo quiero que se ubiquen muy bien acá,
entramos mirando primero en oblicuo, de abajo hacia arriba, ¿no? Estamos entrando de acá, la carótida está acá, estamos viendo para allá, estamos viendo de abajo hacia arriba, estamos viendo en oblicuo, ¿no? Entonces, si estamos viendo en oblicuo, es natural que ambas A2 no los vayamos a ver en un mismo plano, ¿no? La próxima, la que va a estar más cerca a nosotros, va a estar un poquito más atrás, entre comillas, y la otra un poco más adelante, ¿no? Entonces, nos da esta configuración. Ya estamos familiarizados con esta imagen. Acuérdense que la carótida siempre está afuera y el nervio está dentro, ¿no? Lo primero que hacemos es, una vez que ya hemos disecado, ya nos han hablado también en la anterior exposición cómo es la apertura de la cisterna, ¿no? Abrimos las cisternas para que nos dé espacio y ya al abrir la cisterna, tanto carotidia como la silviana, o es más, hasta la quiasmática, vamos a tener la posibilidad de ver la A1, por lo menos la A1 proximal, ¿no? Si necesitamos más allá, ya vamos trabajando con retracción para ver lo que es el complejo, ¿no? Y retracción del frontal, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo va esto? Primero reconocemos A1. Si estamos viendo en una vista anterior inferior, tenemos que recorrer la A1 inferior, ¿no es cierto? Y este borde es el que no tiene perforantes, porque los perforantes surgen de arriba, ¿no? Póstero o superior, ¿no es cierto? Podemos toparnos con el recurrente, sí, ¿no? Pero normalmente está libre acá. El paso 1 es reconocer toda la A1 ipsilateral. El paso 2 es reconocer la A2 ipsilateral, o sea, lo que está más cerca a nosotros. El paso 3 es reconocer la comunicante anterior y pasar al otro lado para reconocer la A1 del otro lado, la A1 contralateral. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el control proximal completo. Es decir, si puede ocurrir un accidente y se rompe, se pone un clip temporal en A1 ipsilateral, en A1 contralateral y se tiene el control proximal completo, ¿no? A eso se refiere el control proximal completo de ambos lados, ¿no? Ya en el paso 5 nosotros vamos a entrar a lo que es la cisura interhemisférica, a ir a buscar la A2, pero la A2 ¿de dónde? Del otro lado, ¿no? Entonces tenemos que disecar esta parte posterior de la cisura interhemisférica para poder llegar a la A2 del otro lado, ¿no? Y justamente vamos a reconocer, en la mayoría de casos, el aneurisma no nos va a dejar entrar directamente a la A2 proximal, sino vamos a tener que entrar acá atrás, distalmente, a una A2 distal y poco a poco retroceder con clipaje temporal para ubicar la A2 proximal contralateral y la unión A1 a 2 contralateral, ¿no es cierto? Entonces, esos son los pasos. Y al último, una vez que ya hemos hecho todo este reconocimiento, hacemos el reconocimiento y la disección de las perforantes, que van a estar adosadas al cuello. ¿Ya? Entonces, eso es importante. A ver qué más siguiente. Las cisternas, ¿no? Yo mencioné que se hablan dos cisternas principales, la carotida y la siviana, que van a estar ahí adyacentes, ¿no? Para ver el A1 proximal, ¿no? Si necesitamos más apertura, podemos ya hacer una disección del valle silviano, ¿no? Si la división es alta, ¿no? La retracción del lóbulo frontal, como les dije, para ya ver la parte distal de A1 y del complejo de la comunicante anterior, se hace a nivel del giro orbital medial. A este nivel nosotros vamos a tener que colocar el retractor, ¿no? Bueno, acá una visión, como ven. Acá vemos la cisterna carotidia, ¿no? Cómo va envolviendo la carótida, justamente la visión que nos va a dar acá igual, ¿no? Pero lo que quería mostrarles es esto, que ya conocemos la cisterna carotidia, la cisterna quiasmática. Quería ver esta imagen de acá, en corte sagital, cómo la cisterna de las láminas terminales contiene a la A1, ¿no? Y al complejo comunicante anterior. Y esta cisterna es a la que vamos a llegar, ¿no? Bueno, dentro de la disección, como ya les dije, la recurrente de Hübner es una de las importantes estructuras a reconocer, porque es la que tenemos que ver primero. Si vamos a entrar a A1, vamos a ver y vamos a reconocer ahí adyacente
la recurrente de Hübner, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos sirve la recurrente? Les mencioné que la recurrente va a ser como una pseudo continuación de la comunicante anterior, entonces nos va a servir de punto de referencia para ubicar a la comunicante, ¿no? Es importante que la recurrente nosotros lo mantengamos lejos del quiasma y de los nervios ópticos, o sea, si estamos en un abordaje tironal hacia atrás, ¿no? Hacia acá atrás, posterior, para que no haya daño por donde vamos a entrar a la disección acá, pegada al quiasma, ¿no? Y una vez que ya hayamos hecho, estamos a este nivel, ya no, la retracción ya no va a ser a nivel del giro frontal medial, ¿no? Giro orbital medial, sino a nivel del giro recto, ya cambia la ubicación del retractor, ¿no es cierto? Ya, una de las cosas importantes también, si hay un aneurisma, que el domo va a estar hacia abajo, es importante no retraer mucho porque podemos avulsionar el domo, ¿no? Podemos romper, puede sangrar, ¿no? Cosas de referencia. Otro punto de referencia que tenemos que tener es el triángulo interóptico, el nervio óptico, ¿no? Como ya hemos visto acá en los aneurismas, el nervio óptico va a ser importantísimo porque este borde del nervio óptico y el borde anterior del quiasma, como se ve acá, ¿no? Como se ve acá, van a ser estructuras importantes para nosotros también guiarnos y avanzar a través de él, ¿no? Avanzar a través de él y poder reconocer las demás estructuras, ¿no? Bueno, entonces, también he hablado que hay que hacer una disección interhemisférica hacia adelante, o sea, una disección anterior. Ya después de exponer la A1 y la 2 ipsilateral, que me han mencionado, para ir a ver la otra 2, la contralateral, hay que hacer abrir la fisura interhemisférica o disecar esta fisura a nivel de la unión de los ambos giros rectos, tanto derecho e izquierdo, ¿no? Pero esto muchas veces va a estar facilitado y va a estar difícil también, ¿no? ¿Cuándo va a estar facilitado? Por ejemplo, cuando hay atrofia, ¿no? Cuando va a haber una arteria orbitofrontal prominente, nos va a marcar el camino, ¿no? Cuando va a haber un hematoma interhemisférico, ya va a estar disecado, ¿no? Pero va a haber algunos casos en los cuales no vamos a poder abrir tan fácilmente, ¿no? En aquellos casos, por ejemplo, donde va a haber edema cerebral, donde va a haber una cisura estrecha, ¿no? O el complejo va a estar muy oculto, entonces nos va a dificultar. En estos casos, por ejemplo, si no podemos disecar por ningún motivo la cisura interhemisférica, podemos hacer una corticotomía pequeña, ¿no? Y hacer un abordaje transpiano. Es decir, atravesamos el giro recto de lo que nosotros estamos viendo. Les explico por acá. Ya. Si, por ejemplo, acá no podemos llegar a disecar por acá, lo que hacemos es abrir por acá y atravesamos. Y salimos por la cara medial del hemisferio, una dirección transcortical, por ejemplo. Y nos vamos allá y vamos a ubicar la parte distal de A2, ¿no es cierto? O sea, traspasamos el lóbulo o resecamos parte de esto al final, ¿no? Que no va a afectar en mucho. ¿Ya? Entonces esa es una de las opciones, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que este complejo no siempre es simétrico y así bonito. Muchas veces va a haber rotaciones. Normalmente no las hay, pero puede haber rotaciones, ¿no? Entonces, estas rotaciones generalmente se van a dar en el eje vertical, ¿no? En este eje vertical, lo que va a hacer que va a cambiar toda la estructura del complejo. Al rotar, algunas arterias se van a hacer anteriores, otras posteriores, y eso para nuestro abordaje va a ser complejo, porque tenemos que reconocer dónde estamos. Según la teoría o según lo que se plantea es que si hay una A1 dominante, esta A1 dominante va a ser la que va a tener la tendencia a girar, es decir, puede empujar el complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una A1 izquierda, va a empujar y va a rotar de izquierda a derecha, ¿no es cierto? En el eje vertical. Y lo mismo hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a ver. Esta es una vista superior, ¿no? Por ejemplo, acá sería este lado derecho y este lado es izquierdo, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos que la derecha es dominante, la derecha está empujando al segmento, ¿no? Es una vista netamente superior y anterior, ¿no es cierto?
Entonces la derecha va a estar empujando al complejo. ¿Y qué vamos a tener? Una A2 anterior de este lado y la otra A2 más posterior, ¿no es cierto? Igual, la A1 adelante y la A1 del otro lado, la izquierda, atrás, ¿no es cierto? ¿Y esto qué ventajas o desventajas nos trae? ¿Qué pasa? Si va a estar adelante, ¿va a ser más notorio o menos notorio? Va a ser más notorio, porque si nosotros regresamos a la vista de nuestro abordaje y vemos acá, por ejemplo, si esta A1 y esta A2 va a estar más adelante, quiere decir, va a estar por acá, entonces va a ser mucho más notorio para nosotros. Pero ¿qué pasa en el otro caso, donde se va atrás? Si esta A2 se va atrás, se va a esconder acá dentro de la fisura, o se va a hacer más posterior y se va a ocultar. Entonces, de ahí nace que si rota, el que empuja, si se va hacia adelante va a ser cercano a la vista en el abordaje. Pero si se va atrás, va a ser alejado a la vista porque se va a ocultar, se va a ir más atrás o si no se va a ir arriba, ¿no? Esta es una vista netamente AP de la misma rotación. Entonces, no solamente va a haber una rotación en este eje, sino que también se va a ir para abajo, ¿no es cierto? Entonces, si va a ir para abajo, ¿no? Entonces acá vamos a ver nosotros que si va a estar más hacia abajo, o sea, más cerca a nosotros va a ser cerca a la vista. Y si va a estar alejado va a ser más hacia atrás, ¿no? Lo mismo que vamos a explicar acá. Entonces, si decimos que está yendo hacia abajo, ¿hacia dónde va a estar? Como que tendiendo hacia ir hacia la carótida, ¿no? La carótida está abajo, entonces va a estar más acá, entonces va a estar más cerca a la vista. Pero si va hacia arriba, también se va a ir a ocultar acá arriba, entonces va a ser difícil de ver. Ese es el sentido de las rotaciones, entenderlas, ¿no? Y ahora, no es el único eje el vertical, sino también el eje, en este caso sería un eje coronal, podemos decirlo, ¿no? Que va a hacer que uno se eleve y el otro se vaya para abajo. El que está abajo obviamente va a ser más cercano a la vista y el que está arriba se va a esconder, ¿no? Entonces, ese es el sentido de las rotaciones en el eje coronal, ¿no? Acá viene explicado más o menos lo que trata de decir, ¿no? Ahora, otra de las cosas importantísimas que nosotros tenemos que saber en esto de la disección es la proyección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber ante qué aneurisma nos estamos enfrentando, ¿no? La trayectoria, dónde va el aneurisma, el domo, ¿no? Para nosotros saber por dónde vamos a ir, qué proyección tiene ese aneurisma. Y vamos a ver que acá hay, según Yasser Gil en su descripción, los más frecuentes son los superiores, que son un 34%, seguido de los anteriores, de los posteriores con un 14% y por último los inferiores, ¿no? De los cuales va a haber también unos aneurismas múltiples o de proyección mixta que son un 16%. Entonces acá lo vemos de manera didáctica en verde el superior, por ejemplo el anterior en azul, ¿no? Un posterior y un inferior, ¿no? Es inferior que va a estar relacionado con lo que es el quiasma, ¿no? El quiasma netamente y los nervios ópticos, ¿no? Ojo tener en cuenta ese inferior. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué? Porque si, dependiendo de dónde va a estar el domo, si es inferior, superior o posterior, nos va a dar un punto ciego. Quiere decir que el domo va a estar ocultando alguna arteria. En este sentido vamos a ver que si es un domo inferior, va a ocultar la A1 contralateral. Esto ya lo vamos a explicar, por ejemplo, bueno, sí, esto está bien. Por ejemplo, domo inferior. Está yendo acá, entre ambos nervios ópticos, hacia abajo, obviamente. Va a ocultar la A1 del otro lado, ¿no? Es lógico. Un domo anterior va a ocultar la unión A1-A2. Entonces, si este es un domo inferior, el domo anterior va a estar acá y va a ocultar justamente la unión contralateral. Y si es un domo superior, va a ocultar la 2 contralateral. Es decir, si es un domo que va a ir para acá arriba, recuerden que superior es que sigue el trayecto de las A2, va a estar acá y va a ocultar la A2 contralateral, ¿no es cierto? Y si es un domo posterior, generalmente no va a ocultar nada porque va a irse hacia acá atrás, justamente,
donde está la sustancia perforada. Entonces, acá atrás no va a ocultar nada, es más, va a mostrar toda la anatomía. Lo que sí va a hacer causar alteraciones en las perforantes, ¿no? Entonces, según esto, nosotros vamos a disecar primero las arterias que vamos a ver nosotros, en las cisternas que ya hemos abierto, ¿no? Primero debemos hacer eso. Entonces, disecamos las visibles y cuando ya lleguemos al punto ciego, aplicamos un clipaje temporal para poder manipular el aneurisma y disecar el domo, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo parte por parte. En este caso, un domo inferior, ¿no? Como vemos, este domo inferior, vuelvo a decir, va a ocultar la A1 del otro lado. Vamos a ver que sí, la A2 contralateral va a estar ahí presente con una dirección superior, al igual que la comunicante anterior que va a estar acá arriba, ¿no? Y las perforantes van a estar al otro lado. Es decir, que este cuello de acá probablemente no esté relacionado a ninguna perforante. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros seguimos los pasos, no se olviden, primero reconocer la A1 de nuestro lado, la A2 de nuestro lado, la comunicante, ¿no? Para poder pasar al otro lado, a reconocer la A2 del otro lado, ¿no? Luego ya ver lo que es el propio domo, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que para disecar el cuello acá del domo, nosotros tenemos que no tratar de no jalar mucho o traccionar el domo porque puede estar pegado al quiasma y se puede avulsionar. Por eso es bueno a veces poner el clipaje temporal antes de hacer eso, antes de secar el cuello que va a estar pegado al quiasma, ¿no es cierto? Y ya más adelante, si necesita alguna disección de las perforantes, se puede hacer la disección a este nivel, ¿no? Muchas veces estos aneurismas se han clipado sin control proximal del otro lado, ¿no? Solamente con control proximal de este lado, ¿no? Y al final, cuando ya se clipa, se hace la revisión del otro lado, ¿no? A ver, creo que ya voy a llamar a otra reunión, ¿ya?